Nos aproximamos a ese al primer aniversario de la guerra en Ucrania y seguimos todavía pues desconociendo las cifras de bajas dentro de las filas ucranianas. Hasta el momento sí que hemos visto pues cómo el gobierno ucraniano pues nos ha facilitado el número de bajas civiles, pero a la hora de hablar de cuáles son las bajas que ha sufrido su ejército, siempre se ha mostrado bastante reticente y evidentemente pues intentando desviar la atención, sobre todo centrándose en las bajas tanto civiles como en las bajas dentro del ejército ruso, ¿no? Estamos muy bien informados de las bajas del ejército ruso, valga la redundancia, mientras que ¿cuáles son las bajas ucranianas? Al menos para mí es uno de los grandes misterios que me pregunto un día tras otro, y es que realmente no terminan de darnos unos datos muy reales. Es verdad que en el mes de diciembre el gobierno de Zelensky pues informó que sus bajas serían de 18.000 frente a las 90.000 rusas, una proporción bastante importante, ¿no? Después de todo lo que le había estado cayendo al ejército ucraniano. Pero bueno, vamos a suponer que esas cifras que nos da el gobierno ucraniano son las ciertas. Bueno, pues esta semana se publicaba pues un dato, un informe procedente del Mossad en un medio de comunicación turco, ¿no? En el cual, pues según el Mossad, las bajas dentro del ejército ucraniano pues son abismales, ¿no? Ya de hecho llevamos una semana en la cual se está hablando de que la cifra de ucranianos fallecidos comparándolos con el ruso sería de 8 a 1, ¿no? Por cada soldado ruso muerto habría 8 ucranianos. En esa línea sí que podría ir pues ese informe del Mossad, insisto, publicado en un medio de comunicación turco, en el que se habla de que Ucrania habría tenido 157.000 fallecidos y 234.000 heridos. Sin embargo, me sorprende mucho el número de bajas rusas. Estamos hablando que, según el Mossad, sería de 18.480 muertos y 44.500 heridos. Un dato que ¿qué decía el gobierno de Zelensky a principios de diciembre? Que sus bajas eran de 18.000. ¿Puede ser que el gobierno ucraniano nos haya estado vendiendo la moto y cuando se refería a las bajas rusas, realmente esas bajas rusas fuesen bajas ucranianas y que las bajas ucranianas, de las cuales son ellos tan poco dados a informarnos, fueran realmente las rusas? Porque estaríamos viendo entre ese fecha 2 de diciembre, creo recordar, 90.000 muertos rusos contra 18.000 ucranianos, y si lo extrapolamos a fecha actual, estaríamos hablando de todo justamente al revés, 18.000 muertos rusos contra 157.000 que sería ucraniano. Bueno, es un bailoteo que a veces no hay por dónde cogerlo y saber cuál es la realidad, pues dista mucho de ser, de poder tener una idea real, ¿no? Más allá de la propaganda por un lado y por el otro y siempre con ciertos intereses. Es verdad que a principios de noviembre nos encontramos que el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, sí que dijo que en el informe que ellos barajaban, insisto, estamos hablando del jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, hablaba de 100.000 bajas rusas, pero también de 100.000 bajas ucranianas. Ahí algo suena muy salomónico, ¿no? Y que sí que podría tener una cierta realidad. Obviamente, pensar en las cifras que da Ucrania siempre me han parecido bastante descabelladas y realmente, bueno, es como cuando en la guerra de Vietnam el ejército americano pues daba sus comunicados y hablaba de que habían matado a no sé cuántos cientos de vietnamitas, habían caído cientos de Vietcong, pero la cuestión es que en Estados Unidos se preguntaban, ¿y si tantos Vietcong estamos eliminando, tantos miembros del ejército popular de Vietnam del norte estamos eliminando, cómo puede ser que estemos perdiendo la guerra? La cuestión en Ucrania es, si también está yendo la guerra, si diariamente los partes de comunicados de Ucrania anunciando que un día tras otro siempre hay un baloteo sobre 800 y pico de bajas rusas, que en 30 días, que tiene un mes, estaríamos hablando de 24.000 bajas rusas. Se dice muy pronto. Con ese poderío, con esa forma, esa auténtica máquina de exterminar rusos, ¿cómo puede ser que estén tan desesperados por recibir carros de combate, recibir artillería, recibir misiles de larga distancia? Ahora está siguiendo desesperadico aviones. La verdad es que es algo que no encaja mucho. Que el que esté supuestamente ganando la guerra
esté tan desesperado, mientras que parece tomárselo con cierta calma el ejército ruso, ¿no? Estamos viendo cómo su marina, pues lo hemos tenido haciendo maniobras en el Índico, ahora se va a ir a Sudáfrica para hacer maniobras con este país y también con China, es decir, también se permite el lujo de hacer maniobras conjuntas con Bielorrusia, con lo cual pues estamos viendo que realmente quizás la historia que nos están vendiendo desde Occidente no tiene nada que ver con la realidad, aunque también el bailoteo de cifras, insisto, me parece pues muy descabellada, tanto el informe que ha mostrado el Mossad, que me parece soberbio. De hecho, incluso las pérdidas de aviones hablan de que el ejército ucraniano habría perdido 302 aviones, cuando prácticamente lo que estarían diciendo es que realmente esa sería la fuerza aérea total, absoluta, de la cual disponía Ucrania antes del conflicto militar, con lo cual ahora mismo no dispondría de ningún avión. Quizás por ahí esa desesperación pidiendo aviones de combate, bueno, quién sabe. Son muchos misterios que desgraciadamente la opacidad con la que los medios de comunicación europeos están tratando el conflicto de Ucrania, pues no nos deja de momento más que simplemente interrogantes.